días. Con la presencia del señor fiscal en jefe, doctor Mariano Carabajal, y de la señora agente fiscal Mariana Caiza, en representación ambos del Ministerio Público Fiscal, el imputado Gustavo Ezequiel Donaire, asistido por su defensor, doctor Sergio Salinas, los querellantes Cecilia Adriana Lanís y Eduardo Ariel González, quienes lo hacen patrocinado por Natalia Giselle Cofré, todos conectados en forma remota. Vamos a continuar con la audiencia designada en estos autos 10.843/19, fiscal contra Donaire Gustavo Ezequiel por homicidio simple con dolo eventual. Se deja constancia que la parte querellante no puede activar la cámara, pero sí tiene el audio activado y va a quedar grabado todo lo que se manifieste. ¿Y las partes dan su consentimiento para ello? Sí, señor juez. Sí, señor juez. Bien. En consecuencia, vamos a darle la palabra a la patrocinante de la querella a los efectos que se exprese ante el incidente planteado por la defensa y al solo efecto de dar cumplimiento a el principio de escuchar a la víctima en los procesos. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, buen día. Bien. Buenos días, su señoría. Bien. Atento a lo expresado en anterior audiencia del día lunes, es que esta querella nos oponemos a todos los planteos queridos por la defensa en consideración a las nulidades propuestas. En primera medida, su señoría, y no quiero ser reiterativa, es que el planteo de nulidad en el cual se versa la defensa y en el cual está su asentimiento el fiscal en jefe, Mariano Carabajal, esta defensa considera que este planteo ya fue resuelto y fundamentado bajo la sana crítica racional y bajo la teoría de la construcción de Román Rajés y Vallés, bajo el artículo 362 de la ley 896, por el juez Daldoso, con todos los fundamentos expresados en auto 2353 para fecha 31 de marzo del 2021. Esta querella entiende y comprende que los puntos analizados el pasado día lunes en este nuevo planteo de nulidad no es más bien que nuevamente la reproducción concatenada del planteo de nulidad que se hizo el día 31 de marzo. Ahora bien, lo que expone la defensa técnica es que hay una nulidad absoluta, la cual esta querella considera que no existe esta nulidad absoluta, vuestra señoría, entendiendo que ante el planteo de la nulidad del requerimiento de elevación a juicio, dictó el fiscal en jefe que la causa precedentemente debía devolver al estado anterior y recién se le dio vista a esta querella, una parte esencial en este proceso, se le dio vista en audiencia para fecha 31 de marzo, por lo que esta audiencia que fue llevada a cabo con todos los fundamentos técnicos jurídicos por parte de vuestra señoría de Daldoso, es que fundamentamos nuestra oposición con la vista conferida. Primeramente se le dio vista a la defensa técnica, argumentó cuáles eran los fundamentos de hecho y de derecho que versaba esta nulidad. Posteriormente, la fiscal subrogante Mariana Caiza expresó el dictamen del fiscal en jefe y oportunamente, cuando se nos dio la vista a esta querella, que somos la voz cantante de la víctima de este proceso, nos opusimos a todos y cada uno de los términos de este planteo de nulidad, advirtiendo que el requerimiento de 49 páginas, vuelvo a repetirlo, 49 páginas en las cuales se versa el requerimiento de elevación a juicio realizado por la doctora, la fiscal subrogante Mariana Caiza, expresa fundamentos técnicos, jurídicos y la producción de la prueba hasta el momento realizada
como así también existe una postura del dolo eventual, una base dogmática, por lo cual, y para no volver a repetir todo y cada uno de estos argumentos esgrimidos el día 31 de marzo, es que su señoría vuelvo a remontarme a todo y a cada uno de los fundamentos en el día de dicha audiencia, ya que fueron los mismos planteos en los cuales se versó el día lunes cuando comenzamos esta audiencia. Por lo cual, y teniendo en consideración que además la defensa técnica del señor Donaire dice que no se respetó el fallo Amodio, y acá cabe destacar por parte de esta querella que mantengo una discordancia completamente con la defensa y con completo respeto al que se merece, ya que cuando se nos corre la vista, nosotros nos oponemos de manera oportuna y con fundamentos de hecho y de derecho, los cuales fueron tenidos en vista al momento de fundamentar los autos el doctor Daldoso. Por lo cual, esta querella considera que no se ha vulnerado el sistema. Por otra parte, Daldoso puso palabras de acusación que ni el querellante las puso, lo cual también dista mucho de lo que uno puede pensar como querellante, porque cuando me corrieron vista, fui oportunamente en el momento en el que yo dije que me oponía y cuáles eran los fundamentos. No hice una evaluación de la prueba, porque lejos está que puedo hacer una evaluación de la prueba, sino que lo que yo expresé eran los fundamentos del requerimiento de elevación a juicio y que en las 49 páginas, vuelvo a repetirlas, están los fundamentos técnicos, jurídicos y la producción de la prueba que determinan el dolo que la figura lo solicita para que fuera elevada esta causa con los fundamentos que se solicita en nuestro Código Procesal Penal. Por otra parte, dice que no se respetó el fallo Amodio porque no intervino la defensa, que no tuvo un derecho a réplica. Y acá también voy a hacer un paréntesis en posturas de su señoría. La primera postura, que cuando el doctor Daldoso dio sus fundamentos, le dio el derecho a réplica tanto a la defensa, al imputado y a la parte querellante, y ninguna de las tres partes nos opusimos a estos fundamentos. Por otra parte, también en consideración a esto, es que tuvo el tiempo oportuno bajo nuestro código de rito para oponerse a estos autos y no lo hizo. De más está decir que fue el 31 de marzo en el cual se dictó este fundamento y en el cual hasta el día de la fecha no había ninguna oposición con respecto al mismo. Por lo que considera esta querella que si vamos a versarnos en el planteo de la nulidad, que es exactamente el mismo planteo de la nulidad que ya se hizo en su momento, en donde se nos corrió vista, en donde nos opusimos a este planteo de nulidad, en donde establecen que se ha accedido de la jurisdicción el doctor Daldoso. Ahora bien, su señoría, la pregunta que se hace esta querella, ¿en qué momento se ha accedido de la jurisdicción el doctor Daldoso cuando fundamenta en estos autos, en los autos 2353, para fecha 31 de marzo, fundamenta en su sana crítica racional, en el consenso social, hace un análisis pormenorizado de la teoría de la construcción de Ramón Rasquez Vallés y sobre todo basándose en el artículo 362.88 de la ley 8896 que se encuentra vigente, por lo cual el planteo que realizó en ese momento la defensa técnica carece completamente de validez y la causa se elevó a juicio. Por todo lo expuesto, voy a repetirlo y para redundar en esto, es que esta defensa considera que el planteo de nulidad expuesto ya se encuentra caduco en base a los artículos 201, 459, 448, 161, 191, 195, 366, 416 y 350 de nuestro Código Procesal de Rito, por lo cual, su señoría, solicito que sea rechazado in limine este planteo, tomando en consideración que el mismo ya fue resuelto.
Bien. El tribunal va a pasar a resolver la situación planteada en el día de la fecha, 28 de abril del 2021. Nos encontramos ante una audiencia preliminar que se fija en razón de un auto de elevación a juicio dictado por la sala unipersonal del doctor Daldoso, perteneciente al juzgado penal colegiado de la tercera circunscripción judicial. En realidad me encuentro ante un entuerto en el cual todos y cada uno de los que han participado en el proceso han aportado para que el mismo exista. Aportado desde el momento que se realiza un requerimiento a juicio por parte de la fiscal de instrucción, la defensa hace un planteo de nulidad de ese requerimiento y no entiendo realmente la razón, quiero pensar que porque hubo querellante, la fiscal manda en consulta el expediente al fiscal en jefe. El fiscal en jefe hace una evacuación de esa consulta y le dice que el requerimiento es nulo en base a una serie de consideraciones que no voy a ponerme a explicitar las razones de la misma, en tanto voy a tratar de mantener esta situación en el aspecto procesal. Lo cierto es que cuando remiten nuevamente el expediente a la Fiscalía de Instrucción y por un principio establecido en la Ley del Ministerio Público Fiscal 8008 con todas sus modificatorias, por el principio de unidad de actuación del Ministerio Público, por el principio de jerarquía, la señora fiscal de instrucción debería haber aceptado, como aceptó después en la audiencia que se pidió, el criterio de la nulidad del requerimiento. Ahora bien, se pidió una audiencia para resolver la nulidad planteada. La jurisprudencia y la doctrina no están muy de acuerdo en este aspecto. Algunos dicen que el mismo fiscal podría haber resuelto. Sin embargo, el artículo, cuando se trata de las nulidades, dice que aquellas que se producen durante la investigación fiscal se debe requerir la audiencia ante el juez de garantía para que éste las resuelva. Entiendo en ese aspecto las razones por las cuales el doctor Daldoso hace lugar a la audiencia, aplica el artículo 362 y lleva a cabo una audiencia oral para resolver un incidente planteado por la nulidad. Hasta ahí los hechos que se han ido ocurriendo. Ahora voy a hacer consideración a tres principios fundamentales que tenemos que tener en cuenta para resolver
el entuerto. Primero, el único facultado, de acuerdo a nuestra ley procesal, para hacer el requerimiento a juicio es el Ministerio Público Fiscal. La figura del querellante es solamente una figura coadyuvante del fiscal, que si bien la nueva ley procesal le ha reconocido más poder de actuación, no le ha reconocido de ninguna manera el poder de requerir a juicio. Sí el de acusar después en el debate, pero no el de requerir a juicio. Ese poder de requerir a juicio lo tiene pura y exclusivamente el Ministerio Público Fiscal. Y lo otro que hay que tener en cuenta para resolver esta cuestión es el principio adversarial. Los principios que informan, mejor dicho, el sistema adversarial en nuestro sistema. Es cierto que la ley procesal mendocina no es tan clara como la ley de Neuquén o la ley de Santa Fe, en donde se establece claramente cuáles son los principios y los límites del sistema adversarial. Pero lo cierto es que queda claro aquí que los jueces no investigan y que los fiscales no ejercen la jurisdicción. Ese límite está bien demarcado. Los jueces solo pueden resolver lo que las partes le piden, o sea, adversarial implica que hay adversarios, hay contradicción para o sobre un tema, y es el juez el que, como tercero imparcial, va a definir y dilucidar esa controversia. He observado la audiencia llevada a cabo en el juzgado penal colegiado, conforme lo estableció el doctor Daldoso en base al artículo 362 del Código Procesal Penal, y se observa claramente que se reproduce lo que había ocurrido ya en la etapa investigativa, es decir, no hay contradicción. La defensa planteó una nulidad que el fiscal en jefe acepta y dice que el requerimiento es nulo. En consecuencia, no hay nada para resolver en esa audiencia, porque el planteo que hace la querella, a la que se le escucha en principio por respeto al principio de participación de la víctima, de información y que puede ser escuchado, no implica esa oposición un requerimiento de presión de ninguna manera, porque vuelvo a insistir, el único facultado a hacer el requerimiento es el Ministerio Público Fiscal. Sí entiendo que correspondía hacer la audiencia tal cual lo determinó el doctor Daldoso. Entiendo que sí correspondía hacer esa audiencia. En lo personal, además, entiendo que al tratar la nulidad de un acto jurídico procesal, como es el requerimiento, tiene que intervenir la jurisdicción. Pero vuelvo a repetir, es una opinión personal mía y no hay unanimidad sobre este tratamiento. Lo cierto es que al no haber adversarios, al no haber contradicción, el juez, entiendo que cede en su jurisdicción al hacer el auto de elevación, porque en realidad lo que corresponde es aceptar la nulidad planteada y admitida por el Ministerio Público, o, en su defecto, haber remitido nuevamente el expediente del Ministerio Público Fiscal para que esté actuando conforme al principio de unidad de actuación, hubiese declarado la nulidad por sí mismo, de acuerdo a la posición en que nos enrolemos cada uno. Esto no significa que el dictamen fiscal del fiscal en jefe tenga razón, ni significa que no tenga razón tampoco las razones expuestas
por el doctor Daldoso. Simplemente entiendo que no podía actuar. No podía actuar porque no había contradicción, porque no había adversidad. Las partes que podían estar en conflicto, que era el fiscal y la defensa, estaban de acuerdo. Entonces, la capacidad que tiene el juez de poder dilucidar una contradicción que no existía. Vuelvo a insistir, el único que puede requerir el juicio de acuerdo al 357 es el Ministerio Público Fiscal. Y el Ministerio Público Fiscal en este caso admite que ese requerimiento es nulo y que por lo tanto hay que retrotraer y volver para atrás. Tampoco implica esto que el juicio no va a avanzar, obviamente. Es una discusión meramente teórica de laboratorio entre dolo eventual y lo que sería el homicidio culposo, que el legislador también ya ha determinado, que en estos casos son homicidios culposos agravados por la conducción imprudente de vehículo y por haberse efectuado con ingesta alcohólica. Pero son temas que van a discutir en el debate. Cada una de las partes. La querella podrá, en este caso, aportar todos los medios de prueba que crea conveniente.